Buenos días, Roberto Carrillo aquí y continuamos esta clase con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Yo diría Juan es el favorito de la mayoría de los hermanos en la iglesia. Es el Evangelio que muchos empezamos con ese Evangelio y veremos pronto por qué. Es el Evangelio más conocido. Es el único Evangelio que yo he visto que puedes ir a una tienda y comprar solamente el Evangelio de Juan, porque obviamente tiene un impacto específico en la fe de uno. Y eso vamos a estudiar. El Evangelion Kata Ianon. El Evangelio según Juan, nuestro apóstol Juan. Obviamente el autor es Juan. Y como mencioné la última vez, siempre hay académicos que quieren criticar y quieren deshacer el conocimiento, pero es bastante obvio, no es cuestionable realmente que Juan escribió este evangelio. A Teófilo de Antioquía le da crédito a Juan, el hijo de Zebedeo, mismo Juan del evangelio. Ireneo, obispo de la iglesia, que vivió 130 a 200 en Esmirna, la da crédito a Juan, dice el discípulo del Señor mientras residía en Éfeso, ¿no? Que lo escribió cuando vivía en Éfeso. La fecha, lo más probable en los fines del primer siglo, 80, 90 es la más común. Algunos dicen más temprano, algunos dicen más tarde. Obviamente no sabemos seguramente. Aunque sí podemos tener mucha confianza que era Juan el apóstol. Antes, esto es un buen ejemplo de cómo los críticos pueden estar en un error muy grande. Antes decían por siglos que Juan probablemente fue escrito en 150, 180, hasta 200, ¿no? Y obviamente significa que Juan no podría ser el autor, ¿no? Que tenía que ser otros que eran discípulos de Juan o eran de una rama de la iglesia que adoraba a Juan y tenían sus presentaciones, tenían sus argumentos. ¿Y qué pasa? Bueno, encontraron un manuscrito, o más bien fragmentos de un manuscrito que fue hecho más o menos 120, 130 AD, después de Cristo. Entonces, todas esas teorías de que fue escrito en 150, fue escrito en 200 AD, lo tenían que abandonar, ¿no? Y así es muchas veces cuando analizamos algo, es fácil analizarlo demasiado. Yo recuerdo uno de mis libros favoritos, es el Señor de los Anillos, que muchos lo han visto como película, pero yo lo leí, es literatura clásica, increíble. Y yo vi una vez una entrevista del autor de Tolkien y le preguntaron, ¿esto representa esto? Y vemos que esto representa esto y los hombres se representan esto. Y él dijo, absolutamente no. No, nada representa nada. Es lo que es. Y ustedes están poniendo ideas que no están ahí y sacando información que no está ahí. Y eso es el problema grande, ¿no? Y me impactó como, bueno, él estuvo muy molesto porque ellos estuvieron sacando cosas que no estuvieron ahí, pero también qué tan fácil es llegar a conclusiones incorrectas, ¿no? Por eso hermenéutico, la práctica es muy importante y aún importante no llevarlo más allá que lo que debe ser, ¿no? Tener cuidado. La verdad es que podemos aprender mucho de fechas, de cosas por el idioma aún que uno usa. Y yo mencioné una vez que si yo doy a alguien un high five, 5 arriba, ¿no? Órale. Y está escrito en un libro, cuando llegó el capitán del ejército, todos, fue una victoria tan grande, todos se dieron high five unos a otros. Bueno, entonces sabemos que no puede ser del siglo XV, no puede ser los conquistadores o no puede ser del siglo XVII. ¿Por qué? Porque nadie hacía esa costumbre. Esa costumbre no existía hasta el siglo XX.
Entonces, aun si dice eso, sabemos, ¿no? Si alguien está escribiendo algo y dice, y dijo órale, y cada otra palabra era órale, sabemos que eso es de los últimos 50 años. Esa palabra ha llegado a un nivel muy común, ¿no? O en España dicen vale, ¿no? Y sabemos que no viene de México, vino de España, porque la manera que habla. Entonces, no es un tan misterioso a veces tratando de adivinar en la época o el tiempo. Hay muchas cosas que nos enseñan, ¿no? Pero tenemos también que tener la disciplina de no adivinar cosas donde no hay información. Y muchos de los que no tienen fe, los académicos que no tienen fe, llegan a conclusiones muy equivocadas porque no tienen fe. No pueden creer que el Espíritu Santo ayudó a Juan a escribir este libro. Entonces, a mí me encanta cuando los arqueólogos hacen descubrimientos que niegan a los académicos liberales que no tienen fe. Por mucho tiempo todo el mundo criticaba que Tiberios, que está en los evangelios, ¿no? Que no existía. Que Pilato no existía. No hay ningún récord romano que dice el nombre de Pilato. ¿Cómo sabemos que fue real? Fue fantasía de los evangelios. Bueno, hace unos años, creo que son como 50, 60 años, descubrieron una tabla en Cesarea, en Tiberias, que decía el gobernador Pilato de Israel, de Palestino, ¿no? Es decir que ahí está. Pero por muchos años criticaban a la Biblia diciendo que es falsa e incorrecta porque no tenemos otros récords ni otros descubrimientos que apoya lo que dice la Biblia. Y muchas veces cuestión de tiempo. Con tiempo alguien va a descubrir algo. Y la verdad, yo no creo que Dios jamás va a ponerlo todo ahí porque Él quiere que sea por fe, no por evidencia, que sea por fe, ¿no? Bueno, llegué a otro punto que no tiene nada que ver con Juan, pero creo que es importante cuando estamos examinando fechas y lugares y autores y cosas así. Características. Wow, Juan es distinto. Obviamente no es sinóptico, no tiene los mismos raíces de Mateo, Marcos y Lucas. Tiene características distintas, diferentes. No, Juan era una persona distinta, ¿no? Sabemos mucho de Juan, más que la mayoría, ¿no? Sabemos que Juan era un judío de Israel, pescador de Galilea, uno de los hijos de Zebedeo, era hermano de Santiago, de James, pescado con socios, Pedro y Andrés, tenía su negocio de pesquero, seguidor anterior de Juan el Bautista, después del primer año llamado por Cristo a ser uno de los 12, parte de los 3 discípulos más cercanos, que eran Juan, Pedro y Santiago, experimentado de cerca transfiguración. Él estuvo en la montaña cuando transfiguró a Jesús. Él estuvo ahí cuando hizo, casi todos los eventos grandes de Jesús estuvo ahí Juan. Ministrado con Pedro, él siempre está con Pedro, líderes de la iglesia de Jerusalén, ahí está en la lista Gálatas, de que menciona Gálatas, los líderes principales, exiliado a la isla de Patmos. Yo fui a la isla de Patmos y fui a la cueva donde dicen que Juan vivía. Ahí tienen una cama que dice, Juan dormía aquí. Chistoso, pero sí, ahí existe, ¿no? Sabemos que fue exiliado al Patmos por los romanos, autor de Apocalipsis. Ahora, aquí dice autor de Apocalipsis, en tu libro dice autor de Apocalipsis, pero también menciona que no creen muchos académicos que fue el escritor de primera, segunda y tercera carta de Juan, porque, hay algunas razones diferentes. Uno de ellos es que ahí dice que Juan, se llama Juan el pastor o Juan el anciano, ¿no? Pero
a mí eso no indica nada definitivamente, porque yo a veces, casi siempre yo me presento como Roberto Carrillo evangelista. A veces yo me presento como Roberto Carrillo maestro de la Biblia. No significa que no soy evangelista, no significa que yo soy otro Roberto, ¿no? Pero eso es otro buen ejemplo de cómo los que tienen fe lo miran de una manera, los que no tienen fe tienen otra manera de ver las cosas. Y la iglesia investigaba esto mucho porque había preguntas si él escribió estas cartas o no. Audiencia, una amplia gama de cristianos gentiles que se establecieron en todo el mundo mediterráneo, su audiencia, ¿no? Es el evangelio general mostrando quién es Jesús, contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Quizás temerosos de Dios, es decir, ya hablé de ellos, son los no judíos que creían en Dios, que muchas veces practicaban la ley, que habían adoptado al judaísmo como religión. Eso es importante, es un grupo de personas importantes porque no son judíos, pero practican la fe en Dios. Juan es un evangelio muy judío que atrae a los griegos, ¿no? Es un evangelio que es bastante judío, pero presenta las cosas que atraen a los judíos. No usa conceptos que entienden los griegos, como empieza con el logos, ¿no? Eso es un concepto bastante griego, el logos, y Juan lo usa. También es una apologética, es decir, que defiende la fe, defiende quién es Cristo, ofrece una defensa de Jesús contra la enseñanza gnóstica y docética. Eso lo dice Carson y Moon en sus libros. Ya por este tiempo había un movimiento gnóstico. Me imagino que ya han leído en sus textos sobre el movimiento gnóstico, personas que han sido muy influenciados por mitologías de los gentiles, de la creencia griega de que nada bueno puede ser físico, de todo lo bueno es espiritual, todo lo malo es físico. Entonces ellos no creían que Jesús mismo podría tener un cuerpo físico, porque Jesús es recto, es bueno, ¿no? La enseñanza docética es eso, es doctrina formal, que Jesús no tenía cuerpo. Jesús solo pareció hacerse carne. El Evangelio de Juan demuestra que Jesús era completamente humano y completamente divino. Eso es la cosa del Evangelio de Juan. Demuestra los dos, que es Dios en carne y hueso y es un ser humano. En primera de Juan, capítulo 14, dice, la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, ¿no? El gnosticismo creía que el mundo era perverso y malo, pecaminoso, todo lo físico. El Hijo de Dios no se hizo carne porque la carne fuera maligna, fuera pecaminosa. Entonces, Juan reta las enseñanzas de los gnósticos, ¿no? Tiene una forma. Antes, muchos expertos criticaban a Juan por ser un evangelio simple, sencillo, ¿no? Cuando yo tuve que traducir escrituras del griego al inglés, Juan era el más fácil, definitivamente. Bastante fácil, vocabulario muy sencillo. Me encantó traducir el libro de Juan o pasajes que tenía que traducir en el libro de Juan. Muy diferente que traducir a un Pablo o traducir Lucas o traducir el libro de Hebreos, que era bastante difícil. No, las palabras, el vocabulario, la manera de escribir, el estilo de Juan, muy sencillo para cualquier persona entender. No tienes que tener educación. Yo creo que es parte porque el Evangelio de Juan es tan popular, ¿no? Tan
aceptado y utilizado en el mundo. Pero en los últimos años, en los últimos siglos, han descubierto muchos expertos que hay mucho atrás de esas palabras sencillas en el Evangelio de Juan. En realidad no es un evangelio tan simple, tan sencillo. Te doy un ejemplo. En capítulo 1 hay lo que se llama un quiasmo. Un quiasmo es una forma de presentar información. A, B, C, B, A. ¿No? Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando empieza el Evangelio de Juan, empieza con la preexistencia, luego habla de Jesús, que Jesús vino al mundo, luego habla de aquellos que creyeron en él, luego regresa a que hemos visto en su gloria. Juan testifica de su venida. ¿Ves? Como tiene su tiene su reflejo, ¿no? Y nadie ha visto a Dios sino Dios, preexistencia. ¿Ok? Es decir, que toma pasos y sale con los pasos. Casi siempre no notamos esas cosas cuando leemos, ¿no? Leemos y no está escrito así, en esa forma, y no nos damos cuenta. Pero en el cerebro, la mente, sí capta esas cosas. Y muchas veces no sabemos por qué, pero estamos grabando y recordando estos puntos. Y nos afecta, tal vez no conscientemente, pero sí nos impacta. Y Juan tiene mucha información, mucha sabiduría que no nos damos cuenta en el principio. La estructura del Evangelio de Juan es muy sencillo, ¿no? El prólogo, capítulo 1 a 18. Luego entra el libro de signos, ¿no? De señales, de milagros. 1:19 a 12:50. Luego el libro de gloria, ¿no? La pasión, ¿no? De capítulo 13 hasta el capítulo 20-30. Y luego el epílogo, que es capítulo 21 hasta, todo el capítulo realmente. Y es un bosquejo, una forma muy sencilla, muy poderosa, ¿no? Tenemos ciertos grupos de enseñanzas que son muy importantes, ¿no? El dicho ego eimi o yo soy. Ahora hay que recordar que esto fue escrito en griego. Entonces, ego eimi es la manera que decían yo soy. Ego eimi es muy importante. ¿Por qué? Porque especialmente para los judíos que vivían afuera de Palestina, ellos no usaban la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento. Ellos usaban el Septuaginto, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, ¿sí? Entonces, cuando Moisés pregunta a Dios, ¿quién voy a decir a la gente, al pueblo, quién me ha mandado? Dios respondió diciendo, yo soy te ha mandado. Ego eimi te mandó, ¿no? Y entonces cuando Jesús decía ego eimi, la gente notaba en eso. Él está diciendo que Él es Dios. Él está tomando el título de Dios. Y lo dice, ego eimi, el pan de vida, en 6:35. Ego eimi, yo soy la luz del mundo, en 8:12 y 9:5. Él dice, yo soy la puerta, 10:7. Yo soy el buen pastor, 10:11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11:25. Yo soy el camino de la verdad y la vida, 14:6. Yo soy la vid verdadera, 15:1. Antes de que Abraham naciera, yo soy, capítulo 8:58. Mira, la gente captaba eso. Ellos sabían lo que significa. Para nosotros es un estudio más profundo, más teológico, muy importante, porque Jesús está explicando quién es realmente, quién es. Pero ellos, la audiencia, los que estuvieron escuchando, lo hubieran captado inmediatamente, porque esto es muy significante. Y ahí es una manera, uno de los muchos,
donde Juan está conectando Jesús y Dios, que Jesús es Dios en carne y hueso. Obviamente él empieza así, pero aquí está como semillas plantadas en todas sus enseñanzas. El libro está organizado por 7 signos o señales o milagros. Es la misma cosa, los señales, los signos, los milagros. La boda de Caná, vino del agua, ¿no? Vino al agua, lo convirtió. Sanar el hijo del oficial en capítulo 4. El hombre de Bethsaida, que lo sanó en capítulo 5. Alimenta 5,000 personas, capítulo 6. Jesús calma la tempestad, capítulo 6, otra vez. Restaurar y sanar un ciego, capítulo 9. La resurrección de Lázaro, capítulo 11. Todos los señales indican algo. Todos en señales, los señales, los milagros, nos demuestran algo de Dios. O nos da una sombra, nos da una vista de lo que hay de venir, ¿no? Sangre, vino, Santa Cena, ¿no? Ciegos, ver, entender, la resurrección de Lázaro, que Jesús mismo iba a resucitar, ¿no? Todo es importante. El libro está organizado por fiestas. Hay muchas fiestas. A mí me encanta eso. Muchas cenas, muchos banquetes. Desde Galilea hasta Jerusalén, del norte a sur. Organizado por 7 signos. Ya hablé de eso. No hay parábolas, no muchos. Tenny, uno de los expertos, los escritores, Juan no contiene parábolas y solo 7 milagros, 5 de los cuales no están registrados en otra parte, es decir, que los únicos en Juan. Pero no es un libro de parábolas, escrito en estilo narrativo, sí, luego esto y esto y esto y esto, como alguien explicándote, ¿no? Más espiritual y teológico que el sinóptico, ¿no? Los evangelios sinópticos. Mucha teología sale de Juan, con sus yo soy dichos, con sus milagros. Aprendemos mucho de quién es Jesús. Obviamente, eso era la pregunta del día en los 80s y 90s. Y Juan explica eso. Juan nos ayuda a ver y entender, ¿no? En ese tiempo había grupos falsos enseñando enseñanzas falsas, entonces Juan obviamente quiere aclarar quién es Dios, quién es Jesús y qué significa ser un discípulo de él, ¿no? Ahí está Juan 8:31. El discípulo verdadero practica la fe en Cristo. A los creyentes dijo Jesús, ¿no? Los discípulos son los que obedecen, los que practican. 13:34. Son los que aman unos a otros. 15:8. Son los que dan mucho fruto, ¿no? A Juan quiere aclarar quiénes son los discípulos. Más espiritual y teológico. Palabras claves como amor, que sale 57 veces, ¿no? Cosmos, el universo. Él es Señor del mundo, no solamente de Palestino, de todo el mundo. El cosmos. Pempo y apóstolo, que significa mandar o enviar a alguien. 60 veces habla de mandar a alguien. Llama a Dios como Padre. 137 veces, muchas veces. 2 palabras más importantes para entender a Juan. Creer, creer, lo usas 98 veces. Creer, la palabra creer, pistos en griego. 98 veces, 34 en los sinópticos, 34. En el Evangelio de Juan, 98. Ahí, más que nada, más que todo lo demás, demuestra la diferencia del énfasis, ¿no? Vida se usa 36 veces, solo 16 veces en los sinópticos. Juan escribe para que el lector crea en Jesús. Y lo dice, que esto está escrito para creencia en Jesús, ¿no? Y al creer experimente un cambio
cualitativo en su vida, ¿no? Y que puede tener, para que crean en Dios, crean en Jesús y creyendo en Él recibirán la salvación, ¿no? 4 veces usa la palabra monogenes, el único, en griego, el único nacido de Dios. La relación íntima con el Padre como el Hijo. Y hay muchos versículos donde hay esa vista, esa discusión, esa conversación padre y hijo, ¿no? Aposenigagogos significa los que los han hecho o sacado de la sinagoga. ¿Ok? Recuerda, ya en este tiempo había mucha tensión entre judíos y cristianos. Y imagínate siendo un judío que era cristiano. Siempre los sábados vamos a la sinagoga, pero hay tanta tensión y tanto odio contra los cristianos que los judíos tomaron pasos para evitar o echar todos los cristianos de la sinagoga que no eran aceptables. Ellos incluso tenían una oración terminando el servicio de la sinagoga con una maldición a los de Nazaret o a los que siguen Nazaret en hebreo, los seguidores de Cristo, ¿no? El término, los judíos, que obviamente es un punto de vista negativo, ¿no? Si yo digo, mira, llegaron los judíos a la fiesta, eso no suena bien, eso suena como algo negativo. Así era, ¿no? El término los judíos se usa de manera peyorativa en pasajes como 9:8, bueno, ahí los tienes. Posiblemente una reacción al concilio de Jamnia. Concilio de Jamnia, cuando fue destruido el templo, los judíos estuvieron en una crisis. El templo era el centro de su fe. De repente no tienen el templo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, la sinagoga fue el centro del templo. Pero aún más, ¿qué tal de las enseñanzas? Básicamente los fariseos formaron un concilio que se llama el Concilio de Jamnia, y ese concilio quería establecer qué va a ser el judaísmo del futuro, y todavía hoy día es el judaísmo que vemos de los ortodoxos, es el judaísmo que establecieron en ese tiempo, las costumbres, las reglas que venían ciertamente de raíces de los fariseos. Pero con ese concilio de Jamnia también persiguieron y echaron de la iglesia los judíos que eran cristianos. Por eso sacar de la sinagoga esa frase aposinagogos era tan importante, y obviamente eso estuvo pasando cuando escribió Juan el Evangelio de Juan. Elementos principales que no están en Juan. Juan obviamente tenía acceso y sabía ya de Mateo, Marcos y Lucas. Hay cosas que no incluye. ¿Por qué? Porque ya están incluidos en los sinópticos. Y él no escribe del nacimiento de Cristo, ni del bautismo de Cristo, ni la tentación de Cristo, ni la transfiguración, la agonía del jardín, el nacimiento virginal, exorcismo. Por lo general, la curación y el exorcismo son uno. El tema del secreto no está en Juan, del Mesías siendo el secreto. A menudo decirle a la gente que no diga quién es, no hay reclamo de mesianismo. Él no hace eso en el libro de Juan. Al contrario, el énfasis está en la segunda mitad del ministerio de Jesús, cuando sí estuvo platicando mucho de quién era. Los otros evangelios están más enfocados en el principio del ministerio de Jesús, cuando todo era secreto, cuando él decía, no digan a nadie quién soy yo, ¿no? Juan está lleno de afirmación de Jesús sobre quién es Él, Hijo de Dios, Hijo del hombre, el Mesías, Dios en carne y hueso, ¿no? Las parábolas están ausentes en Juan, no están ahí todas esas parábolas clásicas que nosotros escuchamos y leemos, ¿no? Además se encuentra en Juan
no en los sinópticos. Hay cosas que encontramos en Juan que no están en los sinópticos. Las enseñanzas de logos, ¿no? De logos que dicen en principio. En argejo logos. En el principio existía el logos, ¿no? Eso es el prólogo del Evangelio. A bautismo por Jesús y sus discípulos, ¿no? Que él bautizaba y los discípulos bautizaban. Eventos fundamentales como resucitando a Lázaro, eso está Juan. Discurso de despedida sobre el Espíritu Santo como consejero, eso está en Juan. Geográfica, los sinópticos, el ministerio de Jesús está en Galilea y va a Jerusalén una vez cerca del fin. Los sinópticos se ponen mucho énfasis en Capernaum, en Galilea, en sus viajes. Y si solamente tuvimos los sinópticos, parece que terminó su ministerio en Jerusalén. Pero en Juan, él visita Jerusalén frecuentemente. El enfoque el enfoque es Judea, no Galilea. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque hay más énfasis en el fin del ministerio. Pero hay cosas que él demuestra que los otros evangelios no demuestran o ponen énfasis, ¿no? Ajuste de hora o de tiempos. Los otros tres sinópticos, si fuéramos a hacer una línea de tiempo, ¿no? Si fuéramos a hacer un bosquejo de su ministerio, parece un año, no parece más que un año. Es en Juan donde podemos ver todos los eventos diferentes y por lo menos hay tres santas pascuales, hay tres cenas de Pascual, ¿no? En los sinópticos solo hay uno, Juan, y hay tres mencionados y posiblemente cuatro. Entonces, por lo menos tenía 3 años de ministerio. Entonces, eso es importante porque si no supiéramos cuánto tiempo predicaba Jesús. A veces los mismos eventos posicionados de manera diferente. Por ejemplo, el templo. En los sinópticos, Jesús limpia el templo cuando él tumba las mesas y todo eso, ya más tarde en su ministerio. En el Evangelio de Juan, sale en capítulo 3, en el principio de su ministerio. En la escritura judía, la temática era muy importante. Última cena, en los sinópticos, es una comida de Pascua. En Juan es antes de la Pascua, también su muerte, antes de la Pascua. Entonces, hay un poquito de diferencia y mucho más detalle en Juan. Nos enseña, y ya lo he mencionado mucho, ¿no? De cómo él aclara quiénes son discípulos. Juan 8:31. A los judíos que habían creído, Jesús les dijo, si se adhieren a mis enseñanzas, en verdad son mis discípulos. 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, amaos los unos a los otros. Como yo los he amado, deben amarse los unos a los otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aclarando quién es realmente su discípulo. Juan 15:8. Esto es para la gloria de mi Padre, que den mucho fruto, mostrándose a sí mismos como mis discípulos. Entonces Juan lo hizo bien claro. Y recuerda que ya por los 80s, 90s del primer siglo había otros grupos llamándose discípulos. No había solo una iglesia, había grupos diferentes. Entonces Juan nos ha ayudado aclarando quién es discípulo. Entonces, temas del Evangelio de Juan. Ya he mencionado muchos: la identidad de Jesús, quién es Jesús, reconocimiento de Jesús, definiciones de discípulos de Jesús, amor y fe, tema grandísima, luz y oscuridad, temas grandísimas, ¿no? Si vemos el amor, cuánto él habla del amor. Como leí en Juan 13, dijo que todo el mundo sabrá que son discípulos de él por su amor. Mateo habla de amor 15 veces, Marcos 7, Lucas 14, Juan 39 veces. Y si incluimos las cartas de Juan, 82 veces habla del amor. Obviamente un tema muy importante.
Y saben, cuando yo tuve que traducir escrituras en las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, eso me convenció fácilmente que fueron escritos por Juan, porque tienen el mismo vocabulario, mismos temas, mismas palabras. Para mí fue obvio que fue escrito por la misma persona. Y eso es otro ejemplo de cómo a veces los académicos que, vamos a decir, que no tienen mucha fe, llegan a conclusiones incorrectas. Jesús como Dios. Ningún evangelio demuestra eso tanto como Juan. Juan definitivamente demuestra que Jesús es Dios. En Juan 10:30 dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Bueno, ahí lo dice, somos uno, yo y el Padre. De nuevo, sus adversarios judíos tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque ningún hombre debe decir que somos uno. Pero Jesús les dijo, muchas buenas obras del Padre les ha mostrado. ¿Por cuál de estos me apedráis? No te estamos apedrando por ninguna buena obra, respondieron, sino por blasfemia, porque tú, un simple hombre, pretendes ser Dios. Levantaron piedras para apedrearlo. Tú, un simple hombre, pretendes ser Dios. Muchos dicen que la idea de que Cristo es Dios vino mucho más tarde. No, estuvo en la prédica de Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Porque sus palabras indicaban que Él se cree Dios, y sí lo es. Aún los símbolos primeros, aquí ves en la pantalla, ixtus, la palabra ixtus. Ixtus, o más tarde usaron la forma de pescado, de un pez, ¿no? Para símbolo de cristianismo, Ese símbolo no era, bueno, según la mitología, voy a decir mitología porque no hay nada que prueba eso, pero la historia dicen que es lo que hacían. Uno entraba a un pueblo y ponía una línea así, en el centro. Fue al centro del pueblo, a la plaza central, y puso una línea y esperaba. Otro discípulo de Cristo veía la línea y terminaba la línea y ahí formaban el pez, ¿no? Un pez. ¿Por qué pez? Porque la palabra pez en griego es ixtus. 5 letras. Jesu, Cristo, Theos, Huios, Sópater. Y para Jesús, Jesu, así lo dicen en griego. X para Cristo, así lo escriben en griego, Cristo. Theos, Dios. Cristo y Dios. Huios, Hijo. Sópater, Salvador. Entonces, ahí está cómo pensaban ellos de Cristo. Jesucristo, Jesús, Mesías, Dios, Hijo y Salvador. Ahí está, toda la teología del primer siglo, ¿no? De los primeros cristianos. Eso no era una idea más tarde, esa era una idea original. El Evangelio de Juan empieza con en arche-hologos. En Génesis empieza en arche Dios, Theos. En el principio existía Dios. El Evangelio de Juan, en el principio existía el Logos, Jesús. Y dice, el Logos vino y se estableció entre los hombres. Clarísimamente Cristo. Los testigos de Jehová siempre quieren retar eso, de que Cristo no era realmente Dios. Eso en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, era blasfemia. No aceptar que Jesús es Dios. Eso era fundamental para ser un cristiano. Entender que Cristo es Dios en carne y hueso.
Los mormones también tienen otra enseñanza de quién es Cristo, un Dios como muchos otros dioses. No, Él es el monogénatos. Es lo que dice en el Evangelio de Juan. Monogénatos, el único Hijo de Dios, el único de Dios. Entonces, ahí tenemos el libro de Juan. Ahí voy a parar. El libro increíble. Nos enseña la batalla, luz y oscuridad. Nos enseña la importancia del amor. Nos enseña quién es Cristo. Qué tipo de líder, qué tipo de persona, qué tipo de Mesías. Y que es nuestro Salvador, Dios en carne y hueso para nosotros. Ahí paramos. Gracias y buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.